Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los teoremas de circuitos en análisis de corriente alterna, donde vamos a ver el teorema de Thevenin. Y como os dije en el vídeo anterior, esto del teorema de Thevenin ya lo hemos visto anteriormente, pero lo hemos visto para la corriente continua. Y como esta vez lo vamos a ver para la corriente alterna, tenemos que tener varias cosas presentes. Y una de ellas, bueno, pues ya sabemos que tenemos que saber cómo se comporta tanto el capacitor como el inductor, tanto en corriente alterna como en corriente continua, y eso ya lo sabemos. Y también tenemos que saber que como los valores de reactancia inductiva y reactancia capacitiva depende de la frecuencia, bueno, pues cada vez que cambie la frecuencia tenemos que obtener nuevamente el circuito equivalente de Thevenin. ¿Qué es esto del circuito equivalente de Thevenin? ¿A qué hace referencia el equivalente? Bueno, pues como pequeño repaso, nosotros ya sabemos que tenemos aquí un circuito electrónico, da igual lo complejo que sea, y aquí tenemos, lo voy a indicar en estos puntos, aquí tenemos conectada una carga, recordar la carga, y aquí tenemos la otra conexión. Bueno, pues da igual lo complejo que sea, que nosotros vamos a calcular en este punto cuál es el voltaje que tenemos en este abierto y cuál es la impedancia que se ve a partir de este abierto, y con eso vamos a obtener el circuito equivalente de Thevenin. Recordar que las minúsculas y cursivas hacen referencia a la corriente alterna, y aquí tenemos el voltaje de Thevenin y aquí tenemos la impedancia de Thevenin. Si nosotros aquí le colocamos esa resistencia de carga o ese resistor de carga, obtenemos este circuito equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Bueno, pues que la corriente y el voltaje que tenemos en este punto atravesando por la carga es el mismo que tenemos aquí. Bueno, pues da igual lo complejo que sea este circuito, que nosotros lo simplificamos simplemente a un voltaje y a una impedancia de Thevenin. ¿Por qué la impedancia de Thevenin la representamos con un bloque? Bueno, pues porque puede ser totalmente resistiva, totalmente capacitiva, totalmente inductiva o simplemente una combinación de resistencia y reactancia. Es decir, bueno, pues que podemos obtener 20 ohmios más 40 ohmios aquí, y esto va, perdonad, así, 40 ohmios. Bueno, pues ¿cuál es la impedancia de Thevenin? Bueno, pues ya sabemos que es esta combinación: una resistencia, un resistor cuya resistencia son 20 ohmios y simplemente un inductor cuya reactancia inductiva es de 40 ohmios. ¿Por qué es un inductor? Bueno, pues porque este valor es positivo. Si fuese negativo, ya sabemos que aquí tendríamos un capacitor cuya reactancia capacitiva sería de 40 ohmios. Y recordad lo que os he dicho, que nosotros cuando obtenemos un circuito equivalente de Thevenin, lo estamos obteniendo para cierta frecuencia. Si cambia la frecuencia, tenemos que volver a obtener ese circuito de Thevenin. ¿Por qué? Porque recordar que estos valores, como dependen de la frecuencia, como hemos cambiado la frecuencia, estos valores también cambian. Bueno, pues como pequeño repaso, nosotros ya sabemos que el voltaje equivalente de Thevenin se define como el voltaje de circuito abierto entre dos terminales especificadas de un circuito. Es decir, bueno, pues ya sabemos que si aquí tenemos este abierto, tenemos que saber cuál es el voltaje que tenemos en este abierto. Ahora bien, para la impedancia, bueno, pues nos dice que la impedancia equivalente de Thevenin es la impedancia total que aparece entre dos terminales especificadas de un circuito dado, con todas las fuentes siendo reemplazadas por sus impedancias internas. Y esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Recordad que si tenemos como fuentes de alimentación son de voltaje, bueno, pues ya sabemos que idealmente su impedancia interna es cero. Bueno, pues la sustituiremos simplemente por un corto. Ahora bien, si se trata de una fuente de corriente, ya sabemos que idealmente su impedancia es infinita. Bueno, pues la sustituiremos por un abierto, y eso ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Y nuevamente recordar que si obtenemos esta combinación de aquí como impedancia, bueno, pues ya sabemos que para el circuito de Thevenin lo tenemos que representar con un resistor cuya resistencia son 20 ohmios, y en este caso por un inductor también cuya reactancia inductiva es de 40 ohmios. Fijaros en el signo. Si es positivo es un inductor y si es negativo es un capacitor. Bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios, pero en los ejercicios que vamos a ver en este vídeo lo vamos a ver para una frecuencia dada, es decir, ya nos van a dar los valores de la reactancia inductiva y de la reactancia capacitiva. Ahora bien, como digo, si cambia la frecuencia, como estos valores cambian, tendremos que calcular estos nuevos valores y obtener el nuevo circuito de Thevenin para esa frecuencia dada. Bueno, pues vamos a ver el primer ejercicio para el siguiente circuito. Tenemos que determinar tanto el voltaje e impedancia de Thevenin para el circuito ubicado dentro del cuadro sombreado visto desde las terminales A y B. Es decir, lo que tenemos aquí, tenemos que ver cuál es el voltaje visto desde estas terminales y también la impedancia de Thevenin vista desde esta terminal de aquí, desde este abierto. Y luego, bueno, pues simplemente tenemos que trazar el equivalente de Thevenin
Para el voltaje, bueno, pues ya sabemos lo siguiente, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues como aquí ya tenemos un abierto y esto lo retiramos, bueno, pues ¿cuál es el voltaje que tenemos en este abierto? El que está atravesando por el inductor. ¿Y cómo es el que está atravesando por el inductor? Y aquí simplemente los vemos que están en serie. Ya sabemos que tenemos que emplear la fórmula del divisor de voltaje para saber cuál es el voltaje que está atravesando por el inductor. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente empleando, como digo, la fórmula del divisor de voltaje para saber cuál es el voltaje que tenemos atravesando por el inductor, vamos a obtener el voltaje que tenemos por el abierto, que ya sabemos que hace referencia al voltaje de Thevenin, que es el mismo que tenemos atravesando por el inductor. Bueno, pues aquí lo tenemos realizando la correspondiente sustitución. Como se trata de una división, recordad que cuando multiplicamos y dividimos los tenemos que tener ambos en forma polares, y que cuando sumamos y restamos los tenemos que tener ambos en formas rectangulares. Bueno, pues esta forma rectangular la tenemos que pasar a forma polar. Aquí la tenemos y no voy a explicar nada de cómo pasar a forma polar o a forma rectangular, porque eso lo hemos estado viendo durante muchísimos vídeos anteriormente. A mí lo que me importa es saber cómo obtener ese voltaje y esa impedancia de Thevenin. Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente le damos solución y obtenemos el voltaje que está atravesando por el inductor, que es el que tenemos en este abierto, que es el voltaje de Thevenin. Para la impedancia, bueno, pues como tenemos esta fuente, se trata de fuente de voltaje, ya sabemos que la sustituimos primero por un corto y esta la retiramos. ¿Cuál es la impedancia que se ve desde el abierto? Bueno, pues aquí lo vemos, aquí ya vemos que estos dos dispositivos están en paralelo. Como están en paralelo, bueno, pues tenemos que obtener la impedancia total en forma paralela. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que en el numerador los tenemos que multiplicar y en el denominador los tenemos que sumar. Bueno, pues aquí tenemos las formas polares. Antes de nada, bueno, pues voy a corregir esto porque me duelen los ojos, porque se trata de un resistor y me he equivocado al copiar las fórmulas, pero ya sabemos que no tenemos ángulo de desfase. Y esto, bueno, pues como ya sabemos que lo tenemos en forma rectangular, lo tenemos que pasar a forma polar, que como digo, eso no lo voy a explicar aquí. Bueno, pues si le damos solución, vamos a obtener esa impedancia de Thevenin vista desde el abierto. Ahora bien, aquí la hemos obtenido en forma polar, pero la tenemos que pasar a forma rectangular para saber cuáles son los componentes que tenemos en la impedancia de Thevenin. ¿Para qué? Para trazar ese circuito equivalente de Thevenin. Es decir, que ya sabemos que tenemos esto de aquí, nuevamente voy a poner 0 porque me duelen los ojos, pero ya sabemos que aquí no tenemos ángulo de desfase. Y como digo, bueno, pues aquí tenemos el voltaje de Thevenin y como impedancia de Thevenin tenemos esta combinación de resistor e inductor, porque ya sabemos que aquí es positivo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que si aquí tuviéramos un negativo y también en el ángulo de desfase, ya sabemos que simplemente se trataría de un capacitor, pero como el ángulo de desfase es positivo, al igual que el signo que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que simplemente se trata de un inductor. Ahora bien, ya hemos visto que aquí nos están dando el valor de la reactancia inductiva, pero si cambiase la frecuencia, bueno, pues ya sabemos que tendríamos que obtener la nueva reactancia inductiva y con ello el nuevo circuito equivalente de Thevenin, porque este valor cambia y ya vemos que lo estamos empleando tanto para obtener el voltaje de Thevenin como la impedancia de Thevenin. Vamos a realizar más ejercicios. Mirar, nos dice lo siguiente, que para el siguiente circuito, bueno, pues nuevamente tenemos que determinar el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin para este abierto que tenemos aquí, y luego tenemos que trazar ese circuito equivalente de Thevenin. Bueno, pues nuevamente para el voltaje ya sabemos que tenemos que retirar el resistor. ¿Cuál es el voltaje que tenemos en este abierto? Fijaros en una cosa, como aquí tenemos un abierto, y esto ya lo deberíais saber, aquí ya sabemos que no pasa corriente. ¿Dónde tenemos la corriente? En este otro lado, en el lado izquierdo, porque ya sabemos que si aquí tenemos un abierto, aquí no pasa corriente. Y para obtener el voltaje de Thevenin, esto no lo tenemos en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Bueno, pues estos tres dispositivos que ya vemos que simplemente están en serie. Bueno, pues tenemos que emplear el divisor de voltaje para saber cuál es el voltaje que está atravesando por el segundo capacitor, porque es el mismo que tenemos en el abierto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues el voltaje que tenemos en el abierto es el que está atravesando por el segundo capacitor, que realmente va a ser igual
al voltaje de Thevenin. Y ya hemos visto, bueno, pues empleando simplemente el divisor de voltaje para saber cuál es el voltaje que tenemos atravesando por el segundo capacitor, bueno, pues ya sabemos que aquí lo tenemos en el numerador y aquí simplemente tenemos la suma. Para sumar las dos reactancias capacitivas, bueno, pues tenemos 1,5 y 1,5, ya sabemos que es 3, y aquí lo tenemos en forma rectangular. Como se trata de una división, lo tenemos que pasar a forma polar. Y una vez que lo tenemos en forma polar, realizamos la correspondiente operación y tenemos el voltaje de Thevenin. Para obtener la impedancia, bueno, pues ya sabemos que esto lo sustituimos por un corto, ya sabemos que esto lo retiramos. ¿Y cuál es la impedancia que se ve desde el abierto? Bueno, pues ya vemos que este resistor está en serie con esta combinación serie paralelo. ¿Por qué digo combinación serie paralelo? Bueno, pues porque esta parte ya vemos que está en serie, que a su vez está en paralelo con este capacitor de aquí. Bueno, pues ya vemos que esta combinación en serie está en paralelo con este capacitor y a su vez este resistor está en serie con esta combinación serie paralelo. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos y aquí simplemente lo estoy haciendo todo junto. No estoy calculando primero esto en serie, luego esto en serie que está en paralelo con esto lo calculamos y luego simplemente calculamos todo esto que está en serie. No, bueno, pues lo podemos hacer todo junto, como ya deberíais de saber. Como digo, esto está en serie con esta combinación serie paralelo, aquí lo tenemos en serie y aquí estamos obteniendo lo que está en paralelo. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución. Nuevamente ya sabemos que como se trata de una multiplicación y división, estos dos los tenemos que pasar a forma polar. Los pasamos a forma polar como ya deberíais de saber, y no lo voy a hacer aquí porque es perder el tiempo, porque esto ya lo hemos visto durante mucho tiempo en vídeos anteriores. Y una vez que lo tenemos en forma polar, simplemente realizamos esta operación que tenemos entre paréntesis, la multiplicación y la división. Aquí la tenemos. Ahora bien, aquí tenemos una suma que está en forma polar y os acabo de decir que cuando multiplicamos y dividimos, y ya lo deberíamos de saber, tenemos que tener todos en forma polar, y que cuando sumamos y restamos los tenemos que tener en forma rectangular. Bueno, pues estos dos los pasamos a forma rectangular y una vez que los tenemos en forma rectangular obtenemos el resultado. Aquí tenemos la resistencia de Thevenin. Si queréis saber cuál es la resistencia de Thevenin en forma polar, bueno, pues lo obtenéis en forma polar, pero a nosotros nos interesa esta combinación porque ya sabemos que se trata de un resistor y se trata de un capacitor, porque aquí ya tenemos el signo negativo, también nos lo indica el ángulo de desfase. Bueno, pues ya sabemos que esta combinación, cuando vayamos a trazar el circuito de Thevenin, ya sabemos que se compone de un resistor cuya resistencia es de 785 ohmios y un capacitor cuya reactancia capacitiva es de 824 ohmios. Si fuese positiva, ya sabemos que aquí tendríamos un inductor. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el circuito equivalente de Thevenin? Ya lo sabemos. Colocamos aquí el voltaje que hemos obtenido de Thevenin y aquí tenemos esa combinación que hace referencia a la impedancia de Thevenin, donde tenemos ese resistor cuya resistencia es de 785 ohmios y ya sabemos que tenemos que emplear un capacitor cuya reactancia capacitiva es de 824 ohmios. Recordar que eso nos lo está indicando este signo de aquí, tanto en la forma rectangular como en el ángulo de desfase de la forma polar. Bueno, pues como digo, si fuese positiva ya sabríamos que tendríamos un inductor. A mí lo que me interesa es que sepáis cómo obtener ese voltaje y esa impedancia. Estos cálculos no, porque ya los hemos estado haciendo durante todo el curso. Pero como digo, analizar muy bien la situación. Si nosotros retiramos esto de aquí y colocamos aquí un abierto, ya sabemos que aquí no pasa corriente alguna. Como no pasa corriente alguna, ¿cuál es el voltaje que tenemos en el abierto? El que tenemos en este capacitor de aquí. Y para la impedancia vista desde este abierto, bueno, pues ya vemos que este está en serie con toda esta combinación serie paralelo, pero ya sabemos que aquí tenemos en serie que está en paralelo con este de aquí. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en este ejercicio. Y para acabar el vídeo, bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio, que tenemos que hacer exactamente lo mismo, obtener el voltaje y la impedancia de Thevenin para este punto y luego trazar el equivalente de Thevenin. Bueno, pues para este punto nosotros retiramos esto de aquí, aquí tenemos el abierto. ¿Y cómo calculamos el voltaje? Bueno, pues para calcular el voltaje, para este caso, bueno, pues ya sabemos que aquí, este punto, es el mismo voltaje que tenemos en este otro de aquí. Es decir, que para este caso es el que tenemos atravesando por el resistor, es el mismo que tendríamos en esta rama, recordar. Bueno, pues simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Emplear el divisor de voltaje. Este nos da igual porque el voltaje que tenemos aquí es el mismo que tenemos en todo esto de aquí, porque está en paralelo. Bueno, pues como digo, simplemente tenemos que calcular
y perdonar que se me había quedado bloqueada la tablet, como digo, tenemos que calcular cuál es el voltaje que tenemos atravesando por el resistor, porque es el mismo que tenemos por este abierto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos que emplear la fórmula del divisor de voltaje. En el numerador ya sabemos que va lo que tenemos que obtener. Bueno, pues aquí lo tenemos. Realizamos la correspondiente sustitución. Esto lo pasamos a forma polar y obtenemos el resultado, el voltaje de Thevenin. Recordar que es el que está atravesando por el resistor. Ahora bien, para obtener la impedancia vista desde este abierto, ¿qué es lo que tenemos realmente? Bueno, pues como esto lo sustituimos por un corto, ¿por dónde está pasando la corriente? Bueno, pues está pasando por todo esto de aquí. Uno puede pensar, bueno, pues aquí tenemos un inductor, y si tuviésemos corriente continua, ¿por dónde tendríamos la corriente? La tendríamos nuevamente por aquí, porque aquí ya sabemos que aunque también tengamos realmente un conductor, ya sabemos que tenemos algo de resistencia, la resistencia del devanado. Y esto, como se trata simplemente de un conductor, aquí, bueno, pues ya sabemos que la corriente va a pasar por el camino más fácil y sería por el corto. Bueno, pues por eso no tenemos en cuenta el inductor. Como no lo tenemos en cuenta, ¿qué es lo que se ve desde este abierto? Bueno, pues ya sabemos que se ve estos dos dispositivos están en paralelo. Bueno, pues como están en paralelo, obtenemos la impedancia total. Aquí la tenemos, recordar que aquí se multiplica y aquí se suma. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y pasando esto a forma polar, obtenemos el resultado. Y una vez que lo tenemos en forma polar, ya sabemos que lo tenemos que obtener en forma rectangular, porque aquí es donde vamos a ver esa combinación que necesitamos para el circuito de Thevenin, donde ya vemos que nuevamente tenemos un resistor y un capacitor. Recordar, bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que esta parte es equivalente a todo lo que se ve desde este abierto. Y como digo, no me interesa que sepáis cómo se realizan estos cálculos, porque ya lo deberíais de saber, y si no lo sabéis, bueno, pues repasar los vídeos anteriores. Pero a mí lo que me interesa es que analicéis qué es lo que se ve desde este punto. En este caso, bueno, pues ya sabemos que aquí no lo tenemos en cuenta porque aquí tenemos un corto y ya vemos que estos dos dispositivos están en paralelo. Bueno, pues simplemente tenemos que obtener la impedancia total. Y en los casos anteriores, bueno, pues nos ha pasado lo mismo. Simplemente tenemos que analizar qué es lo que tenemos en ese circuito desde el abierto para obtener tanto el voltaje como la impedancia de Thevenin. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el teorema de Norton. Hasta la siguiente.